Oremos, muy amados hermanos. Gracias, Padre Santo, te damos que tú nos permites un día más, te damos la gracia por ese hermoso momento que nos podemos reunir en tu santo nombre para estudiar tu palabra, Señor, que es roca fuerte, que es nuestro fundamento de nuestra fe. Te pido que en nombre de Jesús, que tu Espíritu Divino me asista en el día de hoy, me dé palabras, Señor, para exponer correctamente tu palabra a mis hermanos y a todas las demás personas que escuchan ese mensaje. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amados,
En los mensajes anteriores hemos visto dos acontecimientos registrados en el Evangelio según Marcos como preparación para el ministerio del Señor Jesús. Primeramente por el ministerio de Juan el Bautizador o Juan el Bautista, ¿verdad? Como la voz que clama en el desierto y como heraldo del rey, preparando el camino. El último domingo hemos visto el bautismo de Jesús. Y hoy el mensaje es titulado La tentación de Jesús. Si bien es cierto que el Evangelio según Marcos registra únicamente 2 versículos, vamos a apoyarnos en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas para exponer ese tema tan importante referente a la tentación de Jesús. Y vamos a leer, por favor, el versículo 12 de nuestro texto base en el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Una frase breve, una sola oración. Observan que el Espíritu está escrito con letra mayúscula. Also, el mismo Espíritu de Dios impulsó que Jesús fuera, después del bautismo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Al desierto. Y obviamente vamos a ver posteriormente en el ministerio del Señor Jesús que no es la única vez que Él se aparta a un lugar para estar a solas con su Padre, con Dios, y obviamente el desierto totalmente solo va a servirle precisamente para esa relación íntima con su Padre también. Pero vamos a apoyarnos ahora. ¿Qué dice Mateo en el capítulo 4, en el versículo 1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, precisamente Mateo explica, confirma que fue el Espíritu de Dios que llevó Jesús al desierto, pero que tenía un propósito, esa llegada, o sí, que se fuera al desierto para ser tentado por el diablo. Y vamos a verlo, por favor, en Lucas, según Lucas, en el capítulo 4, el versículo 1 y el comienzo del versículo 2 nos dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se recuerdan que efectivamente hubo una aparición, una manifestación del Espíritu de Dios luego que Jesús fue bautizado y él fue llenado del Espíritu, ¿verdad? Y entonces fue llevado al desierto? Y aquí vemos en la primera parte algo muy interesante. Por 40 días y era tentado por el diablo. Un periodo bastante largo, ¿verdad? Que durante ese 40 días el diablo lo estaba atacando definitivamente. Tenemos que decir lo siguiente, mis amados. Claro es que Dios nunca es el agente de tentación. Sin embargo, Dios puede usar hasta tentaciones diabólicas, como se recuerda en el caso de Job, para sus propósitos soberanos. Y tenemos en la carta de Santiago un versículo que nos explica claramente referente a ese tema de la tentación. Santiago 1, versículo 13.
Cuando alguno es tentado, quiere decir que vamos a ser tentados, mis amados, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ya ahí tenemos una cosa, porque ni el diablo puede tentar a Dios. Dios es santo, inmutable, Él no cambia y no puede ser tentado, pero tampoco no tenta a nadie. Ahora tenemos ahí, y si volvemos y tomamos en cuenta lo que dicen Mateo y Lucas, que Jesús fue llevado por 40 días, y 40 días ya sabemos luego que él estaba ayunando, orando en relación íntima con su Padre. Tenemos en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, en Deuteronomio, en el capítulo 9, en el versículo 9, una interesante e importante información sobre Moisés. Ustedes se recuerdan ese versículo, Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de los 10 mandamientos. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Efectivamente, en esa presencia con Dios, Moisés tampoco ingirió alimento si no estaba en comunión con el Dios Santo. Y si volvemos ahora al versículo 13 del Evangelio según Marcos, dice también, y estuve ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y con los ángeles que le servían. Muy bien, aquí hablaba efectivamente de tentaciones. Entonces vamos a usar al Evangelio según Mateo en el capítulo 4, los versículos 2 y 3 para ver un poquitito más de qué se trata. Porque fueron, como ya sabemos, 3 tentaciones diferentes. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por supuesto, no debemos que olvidar que Jesús, Dios Hijo, nacido hombre, tenía esa dualidad. Él era 100% Dios y 100% hombre. ¿Y quién de nosotros aguantaría 40 días de ayuno? Y por supuesto, si tú ayunas, si tú no ingieres alimento, tú te vas a debilitar. Entonces, humanamente es totalmente entendible que Jesús tuvo hambre. Y vamos entonces al versículo 3. Y vino a él el tentador, Satanás, el diablo, y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, aquí vemos varias cosas. Primeramente, esa tentación es una tentación con los deseos de la carne. De la carne, pero no del pecado, sino de la naturaleza humana. Cuando tú no comes, tienes hambre. Y ahí el diablo tentó con ese deseo de la carne de alimentarse cuando siente hambre, ¿verdad? También en Lucas, en los versículos 2
B, en la segunda parte, en el versículo hasta 4 del capítulo 4, vemos lo siguiente. Y no comió nada en aquel día pasado, lo cual estuvo hambre, confirmó la situación humana del Señor Jesús. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndolo dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso, palabra si eres hijo de Dios, suponiendo, quiere decir suponiendo que eres hijo de Dios, y el diablo sabía perfectamente bien que Jesús era hijo de Dios, pero acuérdense lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses. Pablo a la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 7, podemos ver sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Filipenses 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí definitivamente, si Jesús hubiera aceptado ese reto, esa tentación, ya no hubiera sido según el plan de Dios que Él iba a ser el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, que iba a morir en la cruz como hombre, pero sin pecado, en nuestro lugar, para nuestro perdón de pecados y para salvarnos, para vencer en la cruz al diablo. También, hermanos, podemos ver, y vamos a usar para la siguiente parte, la siguiente tentación, la segunda tentación, el Evangelio según San Mateo, en los versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermano, ahí Jesús estaba viendo el mundo entero, ¿verdad? Era entonces una tentación con los deseos de los ojos, y Satanás estaba en la potestad de decir esa tentación al Señor Jesús, porque cuando Él dice te daré, porque Satanás, no olvidemos, es el príncipe de este mundo. Y lo dice el evangelista San Juan en el capítulo 12, en el versículo 31, cuando dice lo siguiente. Cuando ya Jesús, en el contexto que Jesús anunciaba su muerte, ahora es el juicio de este mundo. Claro, porque Él iba para la cruz a pagar la deuda por el pecado del mundo. La salvación está a disposición de todos. Requerimiento, arrepentimiento. Y pedir perdón y recibir al Señor Jesús como Salvador personal y Señor. Y aquí dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él anunciaba que Él iba a vencer al príncipe de este mundo, al diablo, a Satanás, en la cruz por su sangre derramado. Y también en otra parte, en la segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos enseña, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4,
en los versículos 3 y 4, él habla del Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Por el contexto del versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. No todos son salvos, no todos han llegado a los pies de Cristo. Hay muchas personas no creyentes. Para ellos, la buena nueva de la salvación no está abierto, vamos a decirlo así, porque aquí dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, pero fíjense, el Dios está con letra minúscula, porque hay solamente un Dios verdadero. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos están cegados, no ven la luz de la gloria de Dios. No pueden ver, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, Jesús es Dios Hijo. Y como él mismo dice, quien ha visto a mí ha visto al Padre. Porque los apóstoles inclusive le pidieron que le enseñan al Padre, ¿verdad? Y dicen, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Él vino en una misión para revelar al corazón del Padre. Muy bien. Pero también vemos, si volvemos al Evangelio según Mateo, la tercera tentación con la vanagloria de la vida, en los versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, el diablo sabe la palabra de Dios. El diablo conoce a Dios. Porque él cita ahí al Salmo 91 en los versículos 11 y 12. Fíjense, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Parece verdaderamente que el diablo estaba citando ese pasaje del Salmo 91. Pero sin embargo dejó, como él nunca habla la verdad, dejó una porción afuera. Y es la segunda parte del versículo 11, cuando dice que te guarden en todos tus caminos. Esa parte el diablo no le dijo a Jesús. Pero sea como sea, y aquí quiero decirles que Mateo nos pone como primera tentación de cambiar las piedras en pan. La segunda tentación lo llevó al pináculo del templo, que tenía más de 130 metros de altura y se veía todo el área del templo, ¿verdad? Y de último lo llevó al monte para demostrarle todos los reinos del mundo. Lucas invierte la segunda y la tercera tentación, y por eso la Biblia no se contradice. Acuérdense que las personas, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, escribieron sus evangelios con inspiración del Espíritu Santo, pero de su memoria que se recordaban.
Y esa variación no cambió, que fueron hechos que ellos escribieron. Y sobre todo me parece Lucas usa más bien una secuencia lógica, porque obviamente para los judíos el templo, el pináculo del templo era el lugar más santo, ¿verdad? En la vida religiosa de ellos. Y puede ser que eso es la razón por que Lucas pone no tanto tal vez históricamente los sucesos, sino lógicamente. Pero las tres tentaciones, Jesús le contesta de la misma manera. Escrito está. Escrito está. La palabra de Dios, las Santas Escrituras, nuestra Biblia, dice antes de las tentaciones del diablo la respuesta correcta. Y vamos a ver, y todas esas citas están tomadas del Antiguo Testamento, del Pentateuco, del libro de Deuteronomio. Y la primera cita está tomada del capítulo 8, en el versículo 3. La tentación de la carne, ¿verdad? Antes de la situación de hambre, después de 40 días de ayuno. Deuteronomio 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Acuérdense que el pueblo de Israel fue llevado por su desobediencia 40 años al desierto. Y efectivamente, Dios Jehová lo mantuvo durante 40 años a base de maná. Eso quería enseñar al pueblo de Israel de confiar en Dios Jehová, aceptar nuestra dependencia de Dios. Sin Dios no somos nada. En la segunda tentación podemos ver la respuesta en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 13, cuando dice, ante del mundo, ¿verdad? De los reinos, si tú me adorarás, te daré todo esto, ¿verdad? ¿Qué dijo la palabra? A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Pero también lo resalta en Deuteronomio capítulo 10, versículo 20, lo vuelve a decir. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y a él seguirás, por su nombre jurarás. Nuestra dependencia de Dios. Debemos que servir a nuestro Dios verdadero. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, cuando antes de esa tentación en el pináculo, que el Señor Jesús le respondió con este versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Hermanos, en el relato bíblico de hoy, vemos
que el diablo existe y es muy real. No ha cambiado en nada sus acciones desde tentar a Eva en el huerto del Edén. Adán y Eva tenían todo, una comunión perfecta con Dios. No les faltaba nada. Lo único que no tenían era el conocimiento del bien y del mal, porque eso pertenece únicamente a Dios. Y también el diablo usó las mismas tácticas de tentar a Eva. Por lo que Dios ha dicho que no puede comer los frutos, ¿verdad? Que pueden tocar. Y Eva no se recordaba de su primera Biblia. Solamente del árbol del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Ahí atacó a Eva. Encima después, Eva vio que el fruto era bonito, bueno para comer, y también ser como Dios, ¿verdad? Conocer el bien y el mal. Lo mismo, la misma táctica que usó Dios, que usó el diablo con Adán y Eva, trató de tentar a nuestro Señor Jesús y nos tenta hoy en día. El pecado muchas veces entra por los ojos, entra por ese anhelo desmedida de tener y tener y tener. Hermanos, las acciones de Satanás siempre fueron contra Dios y su plan de salvación. Él ha sido desde el principio mentiroso, engañador y asesino. Porque la tentación de Adán y Eva, más bien dicho de Eva, que también hizo caer a Adán, causó la muerte, la separación del hombre de Dios. Y obviamente luego la muerte física también, una muerte espiritual primeramente y luego la muerte física. Y eso mismo Él trata de sembrar en nosotros. Cuando personas hoy en día hablan de Satanás y se ríen de él, crea que el diablo no es real, es como visitar un zoológico y negar la existencia de los animales, mis amados. Precisamente eso es el plan de Satanás, que dudemos de la palabra de Dios y nos apartemos del camino. ¿Y quién es el camino? La verdad y la vida, el Señor Jesús. Y primeramente Él nos va a atacar por medio de esos versículos que nos enseñan que la palabra de Dios es nuestro manual que debemos que seguir para nuestra vida. Ahí nos va muchas veces sembrar que ese versículo no está de todo, yo no estoy de acuerdo, yo dudo que eso sea así. Y después de un versículo viene un segundo, un tercero, y ya dudamos de la veracidad que Dios es infalible, ¿verdad? Y que su palabra es santa. Y la palabra santa de Dios es para nuestro bien, no para el bien de Él. El apóstol Pablo, en Efesios, y ya estoy cerrando, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, en los versículos 10
al 18, Pablo nos exhorta de prepararnos adecuadamente para una guerra espiritual. Y vamos a leer ese pasaje. Efesios 6, 10 al 18. Lo conocemos como la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo no va a atacar, pero tenemos que usar toda la armadura de Dios para que podamos resistir, para estar firme. Un soldado no va a ir a la guerra con medio equipaje. Él va a vestirse adecuadamente y va a llevar el suministro que necesita para pelear en una guerra. Y aquí habla de vestíos de toda la armadura de Dios. Y ahora en el versículo 12 viene la explicación, viene la razón por qué debemos que prepararnos adecuadamente para esa guerra espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que es el diablo, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Bueno, huestes espirituales de la maldad no hemos visto en la tentación de Jesús, pero hemos visto fieras. Él estaba con fieras, pero Dios lo estaba protegiendo. Y luego, obviamente, vinieron seres espirituales, ángeles, y les servían. Versículo 13 de Efesios 6. Por tanto, por lo dicho anteriormente, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cuál es el día malo? El de hoy. Los días son malos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la armadura de Dios tiene 5 elementos defensivos y un elemento ofensivo, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero todo eso está sobre el fundamento de la oración. De una oración, como dice aquí, que debemos velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu de Dios. Eso es importante y debemos que prepararnos, hermanos. El diablo nos tenta, nos ataca todos los días. Por eso es tan importante mantener una vida perseverante en oración. Oremos, mis amados. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias te damos por ese ejemplo, como Dios, como el Señor Jesús resistió a la tentación basado en tu santa palabra.
Ayúdanos también cada día, basado en tu palabra y en oración, poder resistir a las acechanzas del diablo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos míos, amigo, usted, amado oyente, usted podría resistir un ataque del diablo. Usted está vestido de la armadura de Dios. Usted tiene una vida de oración perseverante. Usted es seguidor del Señor Jesús. ¿Ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador y Señor? Si no es así, y si Dios te llamaría hoy de este mundo y tú no sabes dónde vas a estar, si en la presencia de Dios o en alguna otra parte, haga ahora una oración. Abre tu corazón. Recibe al Señor Jesucristo para que puedas intentar, para que puedas resistir todas las acechanzas del diablo. Ore conmigo, yo te invito y pido a Dios ahora por una persona que escucha este mensaje, que puede abrir su corazón y recibirte como Salvador y Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, yo sé y reconozco que soy pecador. Yo sé que yo no puedo salvarme a mí mismo, pero creo que tú moriste en la cruz por mí y por el pecado del mundo. Fue tu sangre derramado el precio por este pecado. Yo me arrepiento, te pido perdón y te recibo como mi Salvador y Señor. También yo sé y creo que tú resucitaste al tercer día venciendo a la muerte, y que voy a tener el día de mañana la vida eterna en tu presencia el día que tú me llames. Yo quiero ser tu hijo o tu hija, y gracias por este regalo de permitirnos gozarnos en el día venidero en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, también tenemos que orar nosotros, que somos los hijos de Dios, que somos creyentes. Que Dios nos proteja esta semana que comienza hoy, que nos suple, que nos tenga bajo sus alas de su divina protección. Todavía los tiempos son malos, el enemigo anda por ahí, hay personas que han sufrido pérdidas recién, materiales y también de vida humanas. Y se vaticina otra vez un huracán que nos va a tocar aquí en Panamá, que todavía no hemos salido del efecto del último, en la semana pasada. Y ya hoy hubo problema por lluvias, inundaciones, viento fuerte en el Azuero. Señor, te pido, ten misericordia de Panamá, que tu santa palabra puede dar consuelo, fortaleza y resignación a aquellos que están en aflicción, que están en pruebas, que sufren pérdidas. Y a nosotros, que gracias a Dios no nos toca ningún mal evento, permítanos ser siempre instrumento tuyo para llevar las buenas nuevas, ese evangelio de la salvación, de la esperanza. Y esperanza para nosotros significa seguridad. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, dándole la gracia, la honra y la gloria
Gracias por ese hermoso momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Y para terminar, mis amados, testifican a Cristo. Forman parte de la gran comisión. Yo les exhorto, les invito, comparten este mensaje pastoral o cualquier otro mensaje pastoral con todos sus amigos de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitter, de lo que sea, cualquier plataforma. No pregunten si al otro le va a gustar o no le va a gustar. La palabra de Dios va a trabajar. Déjalo a Dios, pero sea un instrumento. Comparta a Cristo, testifique a Cristo. Dios sigue bendiciendo, mis amados hermanos. Mm-hmm.